Un clásico en las novelas y el cine. Encontrarse con aquellas escenas a las puertas de un teatro, donde aparecen unos carteles de que va a haber diferentes espectáculos de magia, de psíquicos. Empieza a haber expectación alrededor de sus puertas, se llenan completamente las butacas y comienza ese momento casi de miedo de las personas de saber si ellos serán los elegidos para subir, para contactar con un familiar, para hacer esa escritura simultánea o directamente para ser seccionados o desaparecidos por parte de los magos. Eran aquellos que decían con ese mentalismo que podían conectar con otros mundos. Era un momento casi racional donde la gente no podía explicarse cómo de pronto había una corriente de mentalismo tan potente y que pudiese sorprender hasta los más absolutos escépticos. Diferentes cronistas intentaban desvelar esos trucos, intentar saber cómo hacían para contactar con quien fuese, con otras entidades, con otras dimensiones. En definitiva, adivinar esos pensamientos. Pero la cuestión es si había truco, o si estas personas tienen una capacidad especial, una sensibilidad, una forma de acceder a otros lugares, a otros umbrales, y si existe algún tipo de relación incluso con la parapsicología. ¿Había fraude? ¿Eran embaucadores? ¿Había una gran psicología por parte de ese medium, de ese experto, con lo que sería el público? ¿O la mayoría estaban envueltos de realidad y de verdad? Pues atentos porque esta noche, magos y psíquicos, comienza Abismo. Muy buenas noches, Silvia Ladrero, ¿qué tal? Buenas noches. Un tema fantástico que, bueno, me embelesa desde que era bien pequeña y un tiempo en el que me habría gustado mucho poder vivir ese siglo XIX con todo el nacimiento del ocultismo. Algo fantástico. Bueno, pues tenemos un libro que a mí me ha sorprendido un montón porque me considero un absoluto desconocedor de todo esto, ¿no? Cuando lo he leído, el de Magos y Psíquicos de nuestro buen amigo Enrique Chazarra, claro, yo lo iba leyendo y decir, bueno, y esto no lo conocía, esto se me había escapado, y es tan interesante esa evolución, ese viaje en el tiempo, ese viaje por los grandes teatros europeos mundiales de todo el siglo XIX y XX, que la gente tenía una expectación tremenda. Estaban casi como arrodillados ante esta especie de semidioses que podían conectar, que podían hacer esos trucos, hacer desaparecer a la gente. Y sobre todo esos estados de cansancio, ¿no? Que les veían decir, wow, pues esto es cierto, esta persona ha podido contactar con lo que fuese. Porque les desgastaba, ¿verdad? Brutal. Estaban como... Bueno, es que hace poco estuve yo en un... Esto con Pablo Reichenstein, que lo conocemos, ¿no? De Medium en Madrid. Bueno, pues estuve en un espectáculo de mentalismo que él hizo en el Museo de Cera de Madrid, absolutísimamente recomendable para todos, y lo hizo para un grupo de amigos, ¿no? Pues estaba con Hugo y sobre todo era pues hacia Antonio Banderas, ¿no? Estábamos con Antonio y nos quedamos, bueno, yo no daba crédito a lo que estaba viendo, siendo que éramos todas las personas que estábamos, sabíamos que ahí había algo, ¿no? Algo que podíamos pillarlo. No hubo forma. No sabíamos ni por dónde cogerlo y al final él nos consiguió meter en su bolsillo y todos éramos absolutos sumisos de aquel espectáculo de mentalismo de Pablo, que es brutal. Y Antonio luego decía, claro, dice, bueno, hablaremos un día con él porque ahí hay mucho tema de mesas parlantes, de esos inicios de cuando él era pequeño, pero nos quedamos todos embelesados, todo su equipo, y yo era el único de fuera del equipo de Banderas con Hugo Díez. Y fue brutal. Fue una experiencia tremenda que me impactó y digo, bueno, es que esto lo tengo que repetir, ¿no? Ya solamente el Museo de Cera, que impacta tanto esas figuras, ahora restauradas, ya no es ese Museo de Cera tan lánguido, ¿no? Que conocíamos. Y fue tremendo, porque es que conmigo acertó un tema de campanas. Fue una cosa tremenda. Así que el escritor de este magnífico libro, que luego lo recomendaremos a todos, y por supuesto editado por un grande como es Pablo Vergel, nunca mejor dicho, con ese doble grandismo que tiene. Don Enrique Chazarra, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Silvia, Nacho, oye, encantadísimo de volver a vuestros abismos. Bueno, y gracias por los comentarios que has hecho, porque mira, me gusta que la gente se sorprenda, ¿no? con este libro, porque muchas veces toda la gente que estamos en el mundo del misterio piensas que ya sabe lo que estás escribiendo y a veces es satisfactorio, ¿no? Que la gente se sorprenda con lo que uno escribe. Pues mira, yo no sabía muchas de estas cosas. Tampoco me considero una persona que ha indagado demasiado en el mundo del mentalismo, sí, pero me he sorprendido porque de una forma
breve y amena, que en definitiva esa es la magia del libro a día de hoy, consigues desentrañar toda una época que ha marcado a generaciones y generaciones. Y de verdad, me parece un libro más que apetecible de leer. Por lo menos para mí, me lo volveré a leer porque he aprendido, y además es que de aquí tú no sabes la cantidad de programas que voy a sacar. Sí, no, hay mucho tema, sí señor. Además, ¿sabes lo que ocurre? Que, bueno, mi idea, yo soy consciente de que es un libro muy crítico, ¿no? Al final, con el mundo del misterio. Y sí, he tenido incluso problemas yo para poder publicar este libro, porque antes de acabar en las manos de Pablo Vergel, pues había propuesto este tema a otras editoriales y no quisieron publicarlo porque lo veían efectivamente, como digo, un libro muy crítico en el mundo del misterio, ¿no? ¿Cómo vamos a arremeter contra el mundo del misterio? Y bueno, yo no es que arremeta, sino que doy una serie de versiones, de casos, de historias que de alguna manera yo creo que todo aficionado al misterio pues tiene que saberlo, ¿no? Tampoco niego la existencia del fenómeno paranormal o niego la existencia del fenómeno psíquico, pero sí hay una serie de historias que hay que conocer y entre ellas es el mundo del mentalismo, ¿no? Esa rama de la magia que reproduce fenómenos psíquicos, fenómenos paranormales con técnicas de ilusionismo y como tú bien has dicho antes con nuestro amigo en común Ragenstein, es alucinante, ¿no? Yo últimamente en las presentaciones del libro que hago acompañado de mi buen amigo David Blanco, que es el mentalista mago que me ha hecho el prólogo, pues yo hablo en la primera parte de lo que es un poco el contenido del libro y en la segunda parte él hace una serie de efectos psíquicos, una serie de experimentos con el público y es alucinante cómo la gente reacciona. La única explicación posible que ve el público es que tenga realmente poderes paranormales, porque no les puede entrar en la cabeza que eso sean técnicas y recursos de ilusionismo. Mira, Enrique, has dicho una cosa muy interesante. Es esas editoriales que decían, pero ¿cómo vas a arremeter contra el mundo del misterio? ¿Qué pasa? Que yo ya me puedo incluir, ¿no? Casi como alguien que investiga el misterio. Aunque, por supuesto, no con la sabiduría que vosotros tenéis. Yo vine de otro sitio, ya sabes que llegué casi por rebote, pero al final pues me dedico a ello. Pero ¿qué pasa? Que no nos podemos hacer reflexiones. O no puedes parar y decir, espera, a ver, todo lo que estoy haciendo es una corriente que se me está llevando y me está generando una falsa realidad. Y hay muchas veces que paro y decir, bueno, pero en todo esto que estoy haciendo, como cuando hago el ruido blanco, cuando pongo esa psicofonía, decir, para, ¿esto que estás haciendo es todo cierto? ¿Tú puedes estar haciendo alguna actividad en ese momento que pueda contaminar? O sea, esa forma de reflexionar y decir, ojo, que igual el misterio le estamos dando más credibilidad de lo que tiene. Luego te responde él, dice, no, esto tiene que seguir andando porque es así. Pero esos momentos de reflexión me parecen necesarios y cuando lo hace alguien del mundo, de ese mundillo, parece que esté arremetiendo contra él. No, es que yo ahora reniego del... Esto le pasó a Iker, ¿no? Estoy renegando del mundo ovni. No, tú no estás renegando del mundo ovni. Él ha trabajado desde su infancia en el mundo ovni y de pronto dices, bueno, voy a reflexionar también sobre este mundo. Que si reflexionas todavía encuentras mucha más información, que es lo bonito. No sé, pues yo entiendo esas críticas que te llegan, pero esas críticas, amigo, ni puñetero caso, porque lo más bonito es reflexionar sobre lo que uno está haciendo. Está claro, además que esas críticas, para empezar, no se han leído ni siquiera el libro, porque si uno lee el libro, pues ve un poco esta visión escéptica sana, ¿no? Que me gusta decir a mí, ¿no? Dudar y cuestionar de las cosas, porque, insisto, no es un libro de magia que desvele trucos, o sea que los magos también pueden estar tranquilos, ni tampoco es el libro que pues no admita la posibilidad de que efectivamente, ¿no? Que existe el misterio, que hay cosas insólitas, que hay un mundo psíquico por descubrir y no se trata de eso, ¿no? Pero sí, por lo menos, que el aficionado al misterio o el aficionado en general pues sepa una serie de historias, las versiones más críticas, por ejemplo, del surgimiento del espiritismo, cómo los mentalistas hoy en día, digamos, juegan con esa ambigüedad de que si tienen poderes o no tienen, cómo hay estafadores que utilizan técnicas de ilusionismo y de mentalismo para hacer creer en sus consultas que tienen poderes y así ganarse la confianza del cliente. Así que al final todo ese entramado, como tú me decías al principio, es una especie de viaje histórico, ¿no? Desde ese mítico siglo XVIII, siglo XIX hasta nuestros días. Silvia, es como... Claro, aquellos momentos que decir, bueno, ¿esta persona qué capacidades tiene? ¿Cómo las ha desarrollado? ¿Cómo lo ha estudiado? ¿Cómo lo ha hecho? Porque todo empieza pues con las hermanas Fox, ¿no? Que lo interesante es que generan un mundo brutal, con millones, podemos decir, de adeptos, de seguidores, y de pronto hay un momento en el que admiten que es un fraude, que luego se retractan, ¿no? Al tiempo, decir, no. Pero fíjate, muy importante esto que estás diciendo, pero es que ocurrió 40 años después. Ellas estuvieron 40 años viviendo de una farsa. Al final fueron las creadoras, ¿no? Fue la primera vez que se estableció un código, se supone, en el que los espíritus tenían que... creo que era por golpes, ¿verdad? Sí, por golpes en paredes. Sí, 2 golpes era así...
bueno, fue una estructura montada por toda la familia y que todo inició por una broma de las dos hermanas pequeñas, luego siguió toda la familia, pero hasta 40 años después ellas estuvieron viviendo de eso, toda su familia. Pero llegó un momento en el que ya no podían más. Bueno, de hecho, con esta historia comienza este libro, Enrique. Ellas fueron las iniciadoras de todo este movimiento, en realidad. Sí, claro, cuando uno se acerca al mundo del misterio, yo lo hice con 13, 14 años, ¿no? Y los primeros libros de parapsicología que uno lee, pues se le cuenta la historia oficial de cómo surge el espiritismo, ¿no? Estas hermanas Foss, en 1848, en Hydesville, en Nueva York, contactan con el espíritu de un buhonero que habitaba su vivienda, crean ese código de golpes que tú bien decías, donde un golpe es sí, 2 golpes son no. Entonces, bueno, aquello empieza como una especie de juego y poco a poco la gente se va acercando a ese lugar viendo la posibilidad de que se podía contactar, ¿no? con el más allá. Aquello trasciende tanto que se empieza a extender. Esto sería un poco la base del espiritismo. Luego, ya avanzando y resumiendo de manera muy rápida, pues vendría Allan Kardec, ¿no? Que compiló toda la filosofía espiritista, creando la doctrina y la religión que es actualmente. Entonces, claro, la base de que después de tanto tiempo y tantos años pueda ser producto de una farsa, de una travesura, porque las hermanas Foss, cuando confesaron, dijeron, bueno, es que nosotros veíamos que los adultos se creían esto y nos daba como apuro confesar, ¿no? Y entonces, bueno, nos dejamos llevar y al final aquello se desmadró, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es esa, ¿cómo es posible que una travesura de unas niñas, cómo es posible que una farsa de estas características pues cuajase, ¿no? Y para ello también en el libro intento explicar un poco que hay que entender un poco el contexto sociocultural de la época, ¿no? Podríamos decir que el espiritismo es el perfecto hijo de su tiempo. Estaban viviendo unas situaciones sociales y culturales muy específicas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, pues bueno, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, es una contienda bélica que deja muchos fallecidos. Entonces hay mucha gente que quiere volver a ver a sus maridos, a sus hijos. Luego, a finales del siglo XIX hay una revolución industrial, empieza a haber descubrimientos como la electricidad o inventos como el telégrafo, cosas que no se entendían, que de alguna manera no se comprendían y lo veían casi milagroso. Entonces, claro, la gente dijo, ¿y por qué no va a ser posible contactar con el más allá? ¿Por qué no? Entonces, ese caldo de cultivo que estamos comentando, pues de alguna manera favorece, ¿no?, a que la gente creyese en ese más allá. Esa necesidad, ¿no?, de contactar con los familiares ya desaparecidos o con seres queridos, yo creo que es lo que mueve este mundo del ocultismo, del esoterismo, del espiritismo, e incluso a día de hoy, ¿no? Creo que es lo que nos hace buscar esas respuestas en técnicas como estas. Porque para ti, Enrique, ¿hay algo de realidad en todos estos grandes eventos que hacían en teatros? Hombre, habría que distinguir un poco en ese, sobre todo, segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, ten en cuenta que surge el espiritismo, se pone de moda el espiritismo. Hay una fiebre por hacer espiritismo en todo el mundo, ¿no? Se salta el charco, llega a Europa y la fiebre espiritista se extiende por todo el mundo. Luego, paralelamente, surge lo que es la parapsicología como ciencia. Es decir, hay científicos que quieren investigar esos fenómenos que ocurren en estas sesiones espiritistas, ¿no?, desde un punto de vista científico. Y si por si esto no fuera poco, el ilusionismo empieza a ser considerado como un arte escénico de categoría, ¿no? Hasta entonces los magos pues actuaban en circos, eran magos callejeros, magos ambulantes, y no se les reconocía como verdaderos artistas, hasta que en el siglo XIX aparece Robert Houdin, que podría ser el padre de la magia moderna, ¿no?, que él ya se presenta en los teatros pues vestido de frac, todo elegante, dando, digamos, una importancia a lo que es el ilusionismo. Hasta entonces no se ve el ilusionismo como esa categoría que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, claro, estas tres, digamos, disciplinas van paralelas en la historia y de alguna manera se entrecruzan en muchos momentos hasta el punto de que la gente no sabía muy bien si estaba viendo un espectáculo de magia, de mentalismo, porque bueno, empiezan a surgir telépatas, lectores de mente, en fin, gente que reproducía efectos psíquicos en lo que es en los teatros, y la gente no sabía muy bien qué es lo que estaba viendo, no si era un espectáculo, si eran poderes reales. Y de alguna manera, desde mi punto de vista, yo creo que la mayoría de los casos que podemos analizar de esas actuaciones, esos espectáculos, eran simples espectáculos de entretenimiento, ¿no? Lo que pasa es que se aprovecharon un poco de la circunstancia que la gente desconocía, ¿no?, ese tipo de historias. Es que incluso si vamos al siglo XVII, al siglo XVIII, están lo que son las fantasmagorías, ¿no?, que habéis oído hablar de ellas. Sí. Esa palabreja que quiere decir como asamblea de fantasmas, reunión de fantasmas, donde también, aprovechando la tecnología del momento, aprovechando la linterna mágica, ¿no?, esa especie de invento precursor del proyector, pues sobre los escenarios se proyectaban sobre humo
y entre relámpagos y truenos y ruidos sobrenaturales se proyectaban imágenes de supuestos fantasmas, y la gente, cuando veía esos fantasmas y esos espectros encima del escenario, pues no sabía muy bien lo que estaba viendo, si era un espectáculo o realmente se estaban manifestando los espíritus, ¿no? Entonces, esa fascinación por el más allá y por los difuntos y por la vida después de la muerte, pues lógicamente ha sido un aliado importante de este tipo de espectáculos. A mí me gusta mucho esta época de la que estamos hablando, sobre todo principios del siglo XIX, que es cuando comienza esta fiebre por el espiritismo, por el ocultismo, sobre todo porque yo creo que se inspiró también mucho en esas expediciones que se comenzaron a hacer a otros países que eran muy exóticos, ¿no? Pues como Egipto, toda la parte oriental, ¿no? Entonces eso influyó muchísimo en Europa. De repente conocieron culturas que tenían un esoterismo, tenían una reflexión sobre el más allá muy diferente a la nuestra o a la que había aquí. Y claro, en realidad no solo influyó a nivel social, sino también incluso hasta en la moda. ¿Recuerdas? Fíjate, a mí me gustan mucho esas ilustraciones, esas imágenes, esos cuadros de Delacroix, de Jean-Luc Gérôme. Y luego todo este mundo de los turbantes, ¿no? Que incluso se empezó a llevar aquí entre la alta sociedad en Europa, sobre todo en Francia. Es que es un mundo de repente que se convierte en un lujo oriental, está muy relacionado con esa clase social alta y estaba como bien visto. Claro, ¿no? empieza un poco también ese mundo de las mesas parlantes, donde todos buscan conectar con ese más allá, pero ya no además los ilusionistas mismos, ¿no? Por esa influencia que tú bien dices, Silvia, de lo exótico de Oriente, de la India, de estos países, pues hay muchos ilusionistas que salen disfrazados con sus turbantes como si fuesen magos de otros países, ¿no? Cuando eran magos europeos o eran magos norteamericanos. Por más que nada por la fascinación, ¿no? que tenía el público. Si uno decía que era de esos países, parece que la ilusión era como más exótica, ¿no? Lógicamente. Sí. Bueno, y dentro de esos espectáculos, Enrique, tú aquí recuerdas en el libro, ¿no? Que existen esos escritos en trance que ellos van teniendo y que hay gente que incluso luego ha escrito diferentes textos. Bueno, yo tengo aquí uno, tenemos aquí en casa, yo creo que lo conocerás, que es Marieta, que es aquel libro, Páginas escritas de ultratumba, que emana de los elevados espíritus Marieta y Estrella, ¿no? Que se escribe, bueno, es en Zaragoza, medium de la Sociedad Espiritista Española, que es de ese propio siglo XIX, y como una novela completa la escribe un medium por medio de esa intercesión. Es decir, esta revolución que hubo a finales, en el último tercio del XIX, son los que escriben estos libros casi incunables, que no quedan prácticamente, se hicieron muy poquitas copias, y que son maravillosos, ¿no? Y cómo esa creencia que una mesa parlante puede llegar a editar un libro. Sí, además, mira, hay una anécdota muy curiosa en la vida de Houdini, ¿no? Houdini es un personaje de la época que lógicamente había que tratar sí o sí en el libro, ¿no? Por su importancia como mago, como escapista y sobre todo como, digamos, perseguidor, ¿no? Acérrimo enemigo del espiritismo. Entonces, cuando él hace amistad con Arthur Conan Doyle, ¿no? Otra figura importante de la época, ¿no? El autor de Sherlock Holmes, pues resulta que, curiosamente, la mujer de Arthur Conan Doyle era medium y estaba especializada en la escritura automática, ¿no? Ella escribía textos que le dictaban los espíritus y tiene trabajos e informes y textos, incluso no llegando a novelas, pero bastante información, ¿no? sobre esos contactos con el más allá. Entonces le proponen a Houdini el hecho de intentar contactar con la madre muerta de Houdini, ¿no? Houdini en un principio se acercó al espiritismo de una manera casi creyente, porque tras el fallecimiento de su madre, a la que estaba muy unido, quería contactar con ella, ¿no? Para ver si estaba viva después de la vida, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, como vio que aquello era un desmadre, que no había más que farsantes, que recurrían a artimañas, a recursos ilusionistas, y no había ningún medium auténtico, pues ya empezó, digamos, a decantarse por perseguir a estos espiritistas. Pero ¿qué sucede con Arthur Conan Doyle? Cuando le propone hacer una sesión con su mujer para contactar con su madre, bueno, él por la amistad accede, tampoco estaba muy convencido, y quedan un buen día en un hotel de Londres. Su mujer, la mujer de Arthur Conan Doyle, entra en trance, empieza a escribir una serie de textos, una serie de líneas, escribe unos 15-20 folios y se supone que había contactado con el espíritu de la madre de Houdini. Después de la sesión, Houdini analiza ese texto y para él aquello no había sido un contacto con su madre, ni mucho menos, ¿no? Porque él se fija, por ejemplo, que el texto estaba escrito en un perfecto inglés,
cuando su madre no sabía apenas hablar inglés, ella hablaba yiddish, ¿no? Que era un dialecto de los judíos que estaban en Norteamérica. Curiosamente, la fecha de la sesión era la fecha del cumpleaños de su madre. El supuesto espíritu no había hecho alusión a esa fecha tan entrañable. Y por otro lado, el texto tenía una serie de símbolos y de signos católicos, cuando la madre era judía, ¿no? Entonces, claro, para Houdini aquello no fue ningún tipo de contacto y de alguna manera, pues bueno, por no romper la amistad, que acabaría rompiéndola posteriormente, pues bueno, se quedó como una simple anécdota, pero sí es cierto que ese tipo de mediums de escritura automática proliferaron bastante en esa época, ¿no? Oye, ¿Houdini al final llegó a morir en un número de escapismo o es todo...? No. Eso, mira, no, eso es un mito, una leyenda que, bueno, rompo, por lo menos informo en el libro, porque todos tenemos en mente una película protagonizada por Tony Curtis, que él hizo de Houdini y de alguna manera trascendió bastante, ¿no? Porque se reflejaba la vida de Houdini y al final de la película muere haciendo un truco de escapismo ahogado, ¿no? Se mete en una, digamos, cámara acuática y al final no sobrevive y muere ahogado, ¿no? Y eso es lo que ha trascendido al gran público, ¿no? Y se piensa que la gente que Houdini falleció en un número de escapismo y ni mucho menos. Houdini falleció, eso sí, en una fecha muy clave, una noche de Halloween de 1926, porque resulta que tenía una infección, una peritonitis bastante agravada en su cuerpo. En aquella época no había antibióticos, en aquella época, digamos, Houdini tenía una tralla laboral bastante potente, ¿no? Porque no paraba de descansar, se exigía mucho por sus números de escapismos, ya venía acarreando dolencias de años atrás, pero él realmente no se cuidaba demasiado, ¿no? Entonces al final acabó falleciendo de una peritonitis, que luego también en torno a esto hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque esa peritonitis se agravó porque resulta que dando una charla sobre falsos espiritistas en Canadá, pues después de la charla estaba reunido en el camerino con una serie de estudiantes de la universidad donde dio la conferencia. Y resulta que le preguntaron a ver si era cierto que él podía aguantar cualquier golpe, ¿no? En el abdomen. Y él era uno de sus números, él se preparaba y por su complexión física atlética y fuerte se dejaba golpear y aparentemente pues no sufría ningún daño, ¿no? Entonces en esa charla, de repente, en esa conversación en el camerino, de repente uno de los estudiantes le propina sin avisar un golpe, Houdini no estaba preparado y aquel golpe fue fatídico porque le agravó bastante ya la infección que tenía en el cuerpo, ¿no? Entonces a raíz de ahí ya, digamos, la peritonitis se agravó y acabó ingresado en el hospital varios días hasta que falleció la noche de Halloween, que también es curioso, ¿no? Que fallezca una noche de Halloween porque Harry Houdini resulta que era un personaje que cuidaba mucho, digamos, la publicidad, la promoción, se divulgaba de manera muy contundente cuando llegaba a las ciudades, ¿no? Lo primero que hacía antes de actuar en un teatro de una gran ciudad, pues desafiaba y retaba a las autoridades locales a que le esposaran y le llevaran a una cárcel o a una prisión, porque él era, vamos, podía escaparse de cualquier sitio, ¿no? Y así lo hacía realmente, conseguía escaparse, ¿no? Y eso a las autoridades pues no le hacía mucha gracia. Entonces, parece que fallece en una época, en una fecha clave, ¿no? Que hubiese estado preparado a posta para que luego en la posteridad, pues bueno, la gente intentase contactar haciendo sesiones espiritistas la noche de Halloween con el espíritu de Harry Houdini. Pero este tío tenía una habilidad tremenda. Además, hay algo que rodea también la muerte de Houdini y es un pacto que hizo con su propia mujer, porque claro, él había pasado su vida intentando demostrar o saber si esto era real y sobre todo desenmascarar, ¿no? a los farsantes que se aprovechaban de la gente con todo este tema del espiritismo. Entonces quedó con su mujer, Beatriz, que si en un periodo de 10 años después del día de su muerte él no había podido contactar con ella, que efectivamente eso sería la muestra de que no existía el más allá. Y de hecho me gustaría leer las palabras que escribió la propia mujer, que decía: después de seguir fielmente el pacto de 10 años con Houdini, después de usar todo tipo de medios y sesiones, ahora es mi creencia personal y positiva que la comunicación espiritual en cualquier forma es imposible. No creo que existan fantasmas o espíritus. El santuario de Houdini ha mantenido una vela encendida durante 10 años. Ahora apago esa luz con reverencia. Esto ha terminado. Buenas noches, Harry. Qué bonito, ¿eh? Oh. Sí, además esa última sesión fue curiosa, ¿no? Porque la realizó en la terraza de un hotel allí en Hollywood. Fue retransmitido por radio, había mucha expectación porque se supone que iba a ser la última sesión de intentar contactar con Houdini. E incluso hubo algunos ilusionistas que se ofrecieron a intentar replicar algún fenómeno espírita
por si no pasaba nada, ¿no? Como para el espectáculo. Pero ahí la mujer de Houdini dice, no, esto vamos a hacerlo bien, es la última sesión, si sale bien, y si no sale nada, ¿no? Entonces, como veo que no se pudo contactar con Houdini, pues al final ya lo dejó. Y bueno, y salió a la palestra una frase que decía mucho Houdini, ¿no? Que todos podemos hablar con los muertos, pero los muertos no contestan. Entonces, de esa manera, pues se cerró ese ciclo con su mujer. Pero es muy curioso porque incluso actualmente, igual ya más a nivel conmemorativo, simbólico, hay gente que la noche de Halloween de todos los años se suele reunir en algunos puntos del mundo para intentar contactar, ¿no? Todavía con el espíritu de Houdini. Y bueno, y hasta la fecha que sepamos, pues no ha habido ese contacto todavía. ¿Te he contado yo, Nacho, cuando estuve en la casa de Houdini? No. He estado en todas partes yo. Cuéntame. No, en realidad es una casa en la que apenas vivió un año allí en Budapest, en la zona de arriba. Ah, pues yo no fui. Y bueno, ahora lo tienen como un museo, que la verdad es que es muy bonito en homenaje a él. Y de hecho, fui allí, éramos los únicos que había en ese momento en el museo. Y nos hicieron un recorrido, porque hay como una especie de laberinto, y entonces al final llegas a una sala, que es como un salón, está todo ambientado efectivamente pues en esta época del espiritismo, con la mesa parlante, todo esto. Y entonces allí hay un ilusionista, un mentalista, que te hace, bueno, pues te hace una serie de juegos. A mí me encanta sorprenderme, ¿no? con esto, me gusta dejarme llevar, me parece fascinante que nos puedan hacer creer en algo más allá o en que te pueden leer tus pensamientos, me parece fantástico. Y fíjate, claro, ha sido un personaje, Houdini, que a día de hoy yo creo que se le tiene... En aquel momento era muy admirado, desde luego era muy famoso, pero en Europa o en su ciudad natal, en Budapest, yo creo que no se le había reconocido hasta hasta finales del siglo XX, y que ahora lo tienen en mucha estima, le tienen mucho cariño. Me gusta que estén recuperando eso tan bonito en su casa, bueno, en una de las casas de las que vivió allí. ¿Y no había nadie? En la judería. No había nadie. Cosas de la vida. Oye, Enrique, en estos trucos, bueno, en estas actuaciones, ¿ha habido fallecimientos de personas o del propio protagonista? ¿O eso realmente es más mito que realidad? No, es más mito que realidad. Realmente, cuando se habla de escapismo, claro, la peligrosidad que requiere este tipo de espectáculos, de alguna manera requiere muchos ensayos, muchos entrenamientos, y siempre se está preparado por si pasa lo peor, ¿no? Para que salgan los asistentes o los ayudantes y liberen al mago. Pero mira, ahora que te estoy comentando esto y me has preguntado esta cuestión, hay un caso muy curioso de un mentalista, que además él, mentalista a mitad del siglo XIX, es un mentalista, se llamaba Irving Bishop, que resulta que él, cuando hacía sus espectáculos, dejaba bien claro que no tenía poderes. O sea, la verdad es que iba en plan muy legal, ¿no? Y decía a la gente, esto que van a ver ustedes no es lo que parece, yo no tengo poderes, pero para que vean ustedes cómo es, digamos, los recursos del ser humano, ¿no? La gente no lo entendía y automáticamente pensaban que tenía poderes, ¿no? Porque este era capaz de leer el pensamiento del público, salía fuera del teatro, el público escondía un objeto en cualquier punto del teatro, él entraba, agarraba del brazo a una persona al azar del público, recorría el teatro y era capaz de detectar dónde estaba el objeto escondido, por el tema de la lectura muscular, ¿no? Por los movimientos neuronales inconscientes de la gente, él era capaz de hacerlo, y de hecho en esa época se hicieron y se desarrollaron técnicas de lectura muscular que aparentaban tener fenómenos psíquicos o poderes paranormales, y actualmente incluso los mentalistas lo siguen utilizando, ¿no? Pues bien, un poco a lo que íbamos, este personaje cuando en un teatro actuó en Nueva York, pues resulta que nadie sabía que tenía una dolencia llamada catalepsia. Imagínate, siglo XIX, catalepsia, el miedo a los entrenamientos prematuros. Y resulta que este hombre, en plena sesión de mentalismo, se desvaneció, se cayó y lo dieron por muerto, hasta el punto que lo llevaron al hospital y le hicieron una autopsia. Entonces, claro, la familia lo denunció al hospital, denunció a los médicos, porque no habían comprobado si realmente estaba fallecido, porque este hombre sufría catalepsia, ¿no? Y casualmente, y con tal mala suerte, que en esa actuación no había nadie que lo supiera, no había gente cercana que de alguna manera supiera esa dolencia de Irving Bishop, y por eso falleció de esta manera tan dramática. Y es curioso, ¿no?, que un lector de mentes que se inspira en la lectura muscular
detectando los movimientos de la gente, ¿no? Inconscientes de la gente, pues por esa inmovilidad, ¿no? de su cuerpo falleciera de esa manera tan dramática. Claro, que lo que hacen es tocar el brazo, por ejemplo, y al final van detectando cómo la musculatura se va tensando en diferentes puntos o va como tirando. Claro, es una lectura, digamos, corporal, ¿no? Que, ojo, tiene su mérito, ¿eh? Así lo decimos, es una manera muy fácil, sí. Pero ojo, eso hay que saber hacerlo y tener una técnica muy, muy depurada para ello, ¿no? Actualmente hay magos, ¿no? Especialistas en este tipo de actuaciones, y es muy curioso ver, hay algunos magos que representan como una especie de asesinato imaginario en el teatro, ¿no? Donde una persona es la víctima, otra persona es el asesino y otra persona tiene que esconder lo que es el arma del crimen, ¿no? Entonces el mago sale de la sala, entra y con este tipo de lecturas musculares acaba sabiendo quién es el asesino, quién es la víctima y dónde está escondida el arma, ¿no? Es bastante espectacular de ver, y imagínate en aquella época, ¿no? Hoy en día lo podemos ver y nos puede sorprender, pero bueno, no pensaríamos, o sí, que todavía se sigue pensando que tiene poderes sobrenaturales, pero en aquella época, en plena evolución del espiritismo, del ocultismo, de la parapsicología, pues la gente, a pesar de que el mentalista decía de que aquello era, digamos, un desarrollo de capacidades normales, la gente lo veía como algo extraordinario, lógicamente. Hombre, sin duda, a mí sí que me parece incluso extraordinario o sobrenatural que alguien pueda tener esas capacidades, ¿eh? Y además, en el mundo del mentalismo, claro, es que el mentalismo es un tipo de magia, ¿no? Magia mental, porque cuando hay ilusionismo con cartas, pues bueno, hay una baraja por medio. Cuando hay grandes ilusiones como las que hace David Copperfield, pues hay mucho aparataje y mucho trasto por medio. Cuando nos hacen magia de teatro de cerca con las palomas, la chistera, la varita y tal. Pero claro, la magia mental, el mentalismo, no hay nada. Es la mente del mago con la mente del público, ¿no? Entonces, más que el truco en sí, que a veces el truco es el 2% de todo, lo importante es la puesta en escena, la sugestión, la psicología, la labia que tiene que tener el mentalista. No sé si habéis visto a Ragenstein, y ese es un ejemplo claro, ¿no? de cómo un mentalista actúa. Me iba a remitir a otro mago muy conocido para que tu público se haga una idea, que es Anthony Blake. Sí. Que tuvo una temporada que salía mucho en televisión y actualmente sigue actuando en teatros. Pues bueno, la magia de Anthony Blake, la gente cuando sale del espectáculo no sabe si realmente tiene poderes o es un mago, ¿no? Y eso que él lo deja bien claro. Tiene una frase que suele acabar en sus espectáculos que dice: no le den más vueltas, todo es producto de su imaginación, ¿no? Eso es un poco la filosofía del mentalismo, ¿no? De que lo que han visto han sido engañados de tal manera que no hay que darle más vueltas. Pero claro, la gente, como no ve nada por medio y lo ve todo tan mental y tan psíquico, esa es un poco la ambigüedad de estos mentalistas. Tenemos que hablar un día con Pablo, el que lo quiera ver, pues antes hemos hablado con Enrique fuera del programa, ¿no? En el bar Medium, en la coctelería en la calle Pez, en Madrid, que hay un día a la semana, no sé si son los jueves, que él hace el espectáculo de mentalismo, aunque creo que lo hace varios días. ¿Te acuerdas en uno de los últimos que estuvimos suyos? Que se quedó todo el mundo boquiabierto. Había gente que ni iba a eso, iba a tomarse un cóctel y de pronto se encuentran con el espectáculo y todo el mundo sorprendió de cómo el periódico de la época, las fotografías, todo el mundo acertaba todo. Y cuando estuve yo la última vez con lo de Antonio Banderas, estábamos ya con banderas abajo. Oye, Pablo, no sé qué, ¿puedes hacer alguna otra cosa? Nos apetecía, ¿no? Y el tío, el pobre, dice: mira, estoy devastado. Os aseguro que es que no... Y se fue a casa porque no podía más. No podía más. Estaba tan cansado con lo que está diciendo Enrique, ese 2%, que es esa guiño mental, si no es todo como hace para que tú te concentres en lo que él quiere que te concentres. Y no es una persona, sino es que pues hay... que habría más de 80 personas ese día en el que hizo... No en el Museo de Cera, sino en el que hizo... En el medio. El último, sí. 80 podía haber. Que todo el mundo se concentre y que nadie vaya a mirar donde no debe mirar. Y él me decía, dice, Nacho, es un desgaste físico, de verdad, brutal, brutal. Y claro. Me encanta. Mira, yo lo estoy comprobando. El prólogo del libro lo ha hecho mi buen amigo David Blanco, ¿no? Que es un mentalista y ilusionista que empezó conmigo en el mundo del misterio cuando tenía 13, 14 años, y por eso yo descubrí, ¿no? El mundo del mentalismo, y por eso me aficioné a este mundo. Pues en algunas presentaciones y en algunas charlas yo hablo de lo que estamos comentando algunas claves y contenidos del libro, y en la segunda parte él hace sus experimentos psíquicos, y la gente todavía, a mí me sorprende, ¿no? Y me fascina a la vez, nos sigue preguntando qué tipo de energías, si con eso se nace o se hace, si de alguna manera se manipulan energías, a qué dimensiones se accede. O sea, es curioso que la gente, a pesar
de la charla crítica y, digamos, didáctica del tema, pues la gente no es incapaz, ¿no?, de comprender que eso son técnicas de ilusionismo con las que se puede conseguir, pues, adivinar el pensamiento, mover objetos con la mente, en fin, doblar cucharas, ¿no?, con las del mítico Uri Geller. Y la gente siempre se tira por el lado más sobrenatural, ¿no?, que es la que más se adapta, ¿no?, y cuadra con este tipo de espectáculos. Claro, pero con Uri Geller, ¿qué es lo que ocurre con este tío? A día está vivo, o sea, tiene 70 y pico años, sí. Pero hubo un tal James Randi, creo que se llamaba, que fue el que intentó tirar todo a tierra, el que desacreditó por completo. A partir de ese momento empezó él a tener fallos en programas porque en televisión que le iban como complicando las situaciones y sus propios trucos, y fue de ser ese semidios que todo el mundo lo quería ver y de pronto fue como una campaña de desprestigio que le hicieron a la persona. Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de conocer a Uri Geller, de ver a Uri Geller de cerca. Hace unos cuantos años hubo un congreso de estos temas en Valencia y a mí me invitaron, y en una rueda de prensa y luego en un espectáculo que hizo Uri Geller, pues vimos de cerca a Uri Geller, y la verdad es que yo me decepcioné bastante porque lo que hizo fue un espectáculo de magia bastante malo y bastante pobretón, ¿no? Dobló las míticas cucharas, pero las dobló de una manera poco limpia. Luego sobre el escenario también intentó arreglar relojes que supuestamente no funcionaban, hizo germinar una semilla en su mano flotando y salió una pequeña hierba y plantita. En fin, todo lo que hizo siempre está al filo de los ilusionistas, porque los ilusionistas lo pueden hacer de igual manera, ¿no? Entonces, lo que hizo en aquel Congreso de Valencia realmente a mí no me convenció demasiado, ¿no? Por otro lado, él siempre habla de, digamos, en las charlas previas a sus espectáculos, de alguna manera siempre habla del poder de la mente, ¿no?, de que todos tenemos solamente desarrollado ese 10% y demás, cuando es una afirmación que ya hoy en día los neurólogos pues han desechado, ¿no?, que el cerebro no tenemos una parte aletargada con unos poderes y otra que está en desarrollo, ¿no?, sino que el cerebro evoluciona y ha evolucionado en conjunto, y de alguna manera eso lo dice la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que Uri Geller yo creo que siempre roza más el espectáculo más que la parapsicología, ¿no? Y hoy en día, si accedes a sus redes, pues sigue con sus historias, ¿no? Y cuando ocurre algún tipo de suceso mundial de importancia, pues él siempre está por medio, como diciendo que gracias a su psique pues ha contribuido, ¿no?, a ese acontecimiento. Y os pondré un ejemplo. Hace unos años hubo un carguero en el canal de Suez que se quedó bloqueado, ¿no?, que no podía avanzar y paralizó el tráfico marítimo, y bueno, es un pollo terrible en todo el mundo. Pues bueno, cuando ya los cargueros consiguieron mover aquel buque, pues Uri Geller dijo en sus redes que había sido él concentrándose y que había podido, digamos, desatascar, ¿no?, ese atasco con el buque, ¿no? Entonces, ejemplos de este tipo, siempre está Uri Geller ahí como oportunista contando este tipo de historias, y al final por eso te digo que es más un tema de espectáculo más que parapsicológico, ¿no? También es cierto que en los años 70 hubo laboratorios de científicos, hubo laboratorios de parapsicología que se interesaron por su figura, y como no le pillaron haciendo fraude, pues de alguna manera le avalaron, ¿no?, en lo que son sus supuestos poderes psíquicos. Y él siempre también se ha escudado un poco en estas investigaciones, ¿no?, que ha sido investigado por laboratorios, ha sido investigado por la CIA, y eso es cierto porque en el año 2017 hay una desclasificación de muchos documentos de la CIA, y entre ellos hay un documento que se llama el Proyecto Stargate, donde se cuentan los experimentos, ¿no?, que la CIA hizo con Uri Geller. Porque claro, en aquella época, en los años 70, imaginaros, ¿no?, por el tema de la Guerra Fría, el espionaje, las aplicaciones militares, si realmente Uri Geller tenía este tipo de poderes y de capacidades, esas aplicaciones serían, vamos, muy potentes, ¿no?, e interesantes para los gobiernos. Bueno, es que esto, sobre todo todo el tema del gobierno ruso se interesó muchísimo, ¿no?, que utilizaron tantísimo la psique para manipular durante diferentes conflictos bélicos, también durante la Guerra Fría, pero en la Segunda Guerra Mundial a todo el pueblo ruso, ¿no?, para hacerle creer en lo mismo, para hablarle de esa brujería, de ese mentalismo que había alrededor del país, y de esa forma pues los tenían atados. Y bueno, Estados Unidos, que tanto lo analizó, y el primer proyecto que fue al Congreso de Estados Unidos fue por esta manipulación mental que hizo la propia CIA y Stargate. Incluso en los experimentos que hacían los nazis, sí que también se desarrolló muchísimo esta búsqueda, ¿no?, del mentalismo, y bueno, pues intentar descubrir, no solo tener objetos de poder, ¿verdad?, que también hacían esa búsqueda de objetos de poder, como la lanza de Longinos, el Santo Cáliz, sino el que hubiera gente que les guiase en este mundo. Claro, los gurús espirituales que tenían, todos. Esto es como el círculo de Felipe II, con sus nigromantes, con sus alquimistas, sus mentalistas de aquella época, que les arrojaban luz, que les arrojaban
les daban el poder de cómo poder dominar el mundo. Entonces, el cómo dominar el mundo, habitualmente, yo estoy convencido de que a día de hoy Rusia también, su presidente sigue teniendo algún tipo de medium que son los que les ayudan a cómo encauzar su mandato. Y esto desde Fidel Castro, que fue el primero, el de los últimos. O sea que esto, Enrique, además, es cierto que en el mundo de la política se ha tenido muy en cuenta. En el libro comento 2 casos, pues eso, del nazismo, ¿no? Uno está el vidente medium sensitivo que era Rasmussen, ¿no? El vidente de Hitler, ¿no? Se le conocía, que yo estoy convencido que era un mentalista, era un ilusionista con mucho carisma. Analizo un poco su figura, pero de alguna manera lo imposible que hacía con sus técnicas de mentalismo era suficiente para que los nazis creyesen que tenía poderes, ¿no? Y entonces sí que tuvo una serie de aciertos, una serie de consejos sobre la guerra, sobre el auge del nazismo, y que de alguna manera eso valió para estar bien posicionado, ¿no? En aquella época en las esferas de poder, y tenía un palacio que se llamaba el Palacio de Cristal, donde él actuaba allí para la élite, haciendo predicciones, haciendo sesiones de espiritismo, todo lo que tenía que ver con el ocultismo. Y luego otro ejemplo también histórico pues sería Rasputín. Sí. Rasputín, yo creo que también era otro personaje de estas características, con un gran carisma, conocedor un poco de la psicología humana, de la puesta en escena, de la sugestión. Y de hecho, bueno, la familia Romanov estaba convencido de que era un elegido divino, y por eso estuvo también posicionado, ¿no? en la época de los zares, de los Romanov. Aunque también, tristemente, estos personajes, por moverse en esas esferas, al final por envidia, rencillas y movidas similares, pues siempre acabaron mal, ¿no? Pero de alguna manera son ejemplos de cómo este tipo de personajes, yo estoy convencido de que poderes al margen eran conocedores pues eso, ¿no? de cómo se puede manipular a la mente humana y cómo se puede de alguna manera trastocar, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco lo que hacen los magos, ¿no? Desviarnos la atención y liarnos y embaucarnos de manera legal, vas a decirlo así. Pero claro, cuando ya vamos de psíquicos utilizando estas artes, ya la cosa cambia bastante. Pero es como que hay un cambio por una primera época, si no, por favor, corrígeme, Enrique, donde empiezan con ese contacto con el mundo de los espíritus, con el mundo sobrenatural, pero luego ya se empiezan a centrar más, va desapareciendo y empiezan más con la magia, con los grandes eventos, con la desaparición de personas, con todo lo que tiene una gran parafernalia de escenografía, ¿no? Pero de pronto es como que ya el mundo de los espíritus ya no interesa. Y a día de hoy, por supuesto, salvo muy poca gente, ¿no? Creo que sigue haciendo ese tipo de espectáculos. Sí, a nivel de espiritismo, vamos a decirlo así, hoy en día hay algunos mentalistas que tienen algunos números, incluso el propio Anthony Blake tiene un espectáculo que se llamaba Espíritu, y giraba un poco en torno a todo esto, ¿no? Y la verdad es que tenía puestas en escena bastante impactantes, ¿no? De que subía gente del público y con unas pizarras espiritistas se manifestaban seres queridos suyos, y había público que bajaba llorando, ¿no? Pensando que había contactado, ¿no? con el más allá y con sus seres queridos, que desde mi punto de vista ahí se cruza un poco la ética y la honestidad, hasta qué punto un mago, un ilusionista, pues puede hacer llorar a la gente pensando o haciéndoles creer que han contactado con el más allá. Pero sí es cierto que después de ese auge del 19, del 20, pues ya los magos, digamos, se tiraron más por las grandes ilusiones, ¿no? Por todo tipo de magia, que como tú bien dices, pues ya la puesta en escena y la escenografía es muy distinta, ¿no? Es curioso que, bueno, haciendo alusión un poco a la portada del libro, ¿no? Que comentábamos antes, si revisamos los carteles de magia de esa época, pues todos hacen alusión a espectros, a fantasmagorías, en todos salían esos diablillos, ¿no? Porque había el saber popular pensaba que esos diablillos eran como ayudantes, ¿no? de los magos, que algunos magos habían hecho casi pactos diabólicos para poder actuar de esa manera, y por eso siempre se representaban esos diablillos como ayudantes o asistentes de sus espectáculos. Enrique, ¿qué opinión tienes tú de Anne Germain, que tan criticada fue y tan alabada es a día de hoy, y que puede ser de las personas del presente que más fuerza dio a ese mundo de contactar con los espíritus, con esa parapsicología? Sí, pues yo ahí soy bastante crítico. Yo no creo que Anne Germain tenga la capacidad de contactar con el más allá. O sea, yo a la vista de lo que hace, estoy seguro que utiliza... Bueno, para empezar, claro, cuando esta mujer se hizo famosa en Telecinco con ese famoso programa, que prácticamente lo que hacía era hablarnos de la vida, vaticinarnos cosas sobre personajes famosos, ¿no? Y bueno, la información de un personaje famoso está al alcance de cualquiera hoy en día, ¿no? Luego también yo estoy seguro que utiliza técnicas tan, digamos, triviales como son la lectura en caliente, la lectura en frío. Son técnicas ilusionistas que la gente, si sabe manejarlas, parece que tienes poderes, ¿no? La lectura en caliente es que simplemente tiene asistentes que indagan sobre la vida del personaje en cuestión y te chivan.
todo lo que van descubriendo, ¿no? Y luego la lectura en frío pues sería saber analizar el lenguaje corporal, saber analizar las expresiones, las reacciones de la gente cuando tú vas diciendo cosas, porque al final prácticamente en la vida de todas las personas nos interesa lo mismo, la salud, el amor y el dinero. Y cuando tenemos tan acotados nuestros intereses, pues al final este tipo de personajes te pueden sacar la información sin tú saber que le estás dando tú toda esa información, ¿no? Y luego también hay un detalle muy curioso. Además, el otro día también lo comentábamos ahí en un congreso que me invitaron en Murcia, ¿no? En San Pedro del Pinatar, para hablar de este tema. Resulta que actualmente Angermain vive en Alicante, vive aquí en España, vive en nuestro país. Porque esto ya siendo un poco crítico y un poco incluso cínico, irónico, resulta que en el Reino Unido pues hay una ley por la cual si a un sensitivo o a un psíquico se le denuncia, pues en unos tribunales tiene que demostrar que tiene poderes genuinos. Ajá. Y si no los tiene, pues puede ser acusado de estafa y de engaño, ¿no? En cambio, aquí en España no tenemos esa ley. Hasta el año 89 sí es cierto que el Código Civil Español tenía una serie de sanciones y una serie de penas para este tipo de farsantes, pero esa ley se derogó en el 89 y actualmente hay un poco, pues eso, ancha es Castilla para ese tipo de personajes, ¿no? Al final las estafas y los fraudes con este tipo de personajes aquí en España vienen dados más que nada por la cantidad de dinero que ha sido estafada, ¿no? Si uno va a una consulta y te soplan 30 euros por decirte 4 pijadas, pues bueno, al final es algo anecdótico y no va a ningún lado. Pero hay estafas de muchos miles de euros donde las personas son estafadas y cuando ya ese dinero, digamos, tan elevado, pues ya entras en una cuestión de delito y es cuando ahí puede actuar la justicia, ¿no? Y entonces a lo que iba, comentábamos un poco, puede sonar un poco irónico o cínico, pero que tal vez también Angermain se ha establecido en nuestro país porque no hay leyes que regulen un poco todo esto, ¿no? De cualquier manera, aquí no tiene que demostrar nada. Ya tiene sus seguidores, ha hecho su fama. Sí es cierto que, además, lo pude comprobar yo, ¿no? En el libro hablo de Angermain, hablo de Marilyn Rosner, otra medium también muy mediática, canadiense, y otra serie de personajes más actuales, ¿no? Que siguen dando charlas y contactando con los espíritus o haciendo gala de sus poderes, recorriendo teatros y auditorios grandes aquí en España. Pues resulta que Angermain tiene una página web actualmente que por el módico precio de, no sé si son 180, 200 euros, por 15 minutos, pues puede contactar con tus espíritus, con tus seres queridos fallecidos online. Bueno, está bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y aquí yo creo que legalmente lo tiene muy bien atado porque resulta que ella dice, además lo explica en la letra pequeña, ¿no? De este tipo de servicios, que ella te cobra por su tiempo, por el tiempo que invierte contigo, no por lo que te dice. Y esto yo creo que viene un poco dado porque, claro, si tú me dices algo de mi futuro, de mis seres queridos, o me vaticinas algo y luego no se cumple, pues igual habrá gente que igual reclame o te denuncie o vete a saber, ¿no? Pero claro, ella ya se cubre las espaldas diciendo, no, yo cobro solamente por mi tiempo, ¿no? Por el servicio de mi tiempo. Entonces, bueno, yo creo que ahí legalmente lo tiene un poco bastante bien atado. Qué interesante eso, sí, decir, yo cobro esto por hora, ¿no? Lo divido a 15 minutos, sale a 200 euros, ¿no? Pero fíjate, yo siempre he sido un poco la espada de Damocles de todos aquellos que dicen ver, ¿no? A los familiares. O sea, hay mucha gente que me han puesto a parir y se han cabreado conmigo, pues porque qué casualidad que todos los que te dicen que pueden contactar con un familiar tuyo, que pueden contactar con tu padre, con tu hijo, siempre llega en un momento de desilusión del familiar, de depresión, en el momento más crítico, que no es siempre después de la muerte, sino cuando pasa un tiempo. Y estas personas es el sacaperras más absoluto. Y cuando tú vas de verdad a una persona sensible, sensitiva, vamos a hablar, por ejemplo, de Aldo, ¿no? De Aldo, nuestra querida Paloma, o de esos que han compuesto esos grupos míticos españoles. Jamás te dicen, no, es que estoy viendo a tal, no, es que estoy hablando con tal, no, es que voy a contactar. Nunca. Ellos son los primeros, que acusan de esos sacaperras tremendos que llegan a arruinar a la gente, es una estafa absoluta, una estafa donde España lleva la palma prácticamente en el mundo. Y que aprovechan los momentos de depresión, de tristeza de una persona para generarle una falsa ilusión y generarle mentiras donde ellos, en tu momento de debilidad, ellos tienen unas dotes de psicología, vamos a llamarlo así, con todo el respeto hacia la psicología, donde pues según con tus gestos, según tus afirmaciones, lo que tú les vas contando, ellos van trazando un puzzle perfecto, muy fácil porque tú estás en un momento de declive absoluto y se dedican a sacarte los cuartos de una forma tremenda. Yo tengo una rabia brutal. Para mí eso es comparable como cualquier persona que es abducida por una secta.
O sea, es lo mismo. Sí. Otra cosa es, pues, aquellos que creen en las piedras, creen en los auras, bueno, te hacen esas limpiezas de chakras. Bueno, me parece muy bien porque eso al final te viene casi como del chamanismo primigenio. Pero esta gente que por echarte las... Bueno, el tarot ya sería una cosa diferente, puede ser, ¿no? Con la astrología podemos hablar de otra cosa, pero lo de contactar con un familiar, lo de tirarte esa carta porque ahora mismo está hablando de ti, porque tienes que coger no sé qué en tu casa... Esos charlatanes, esos sacacuartos, eso me parece uno de los grandes peligros que no se persigue en este país. Claro. Además que, a ver, nunca se puede generalizar, lógicamente, ¿no? Hay gente honrada, honesta, que al margen de que contacte o no con el más allá, que tenga o no poderes, que igual ellos se lo creen, pero bueno, son honestos con lo que hacen y de alguna manera pues no estafan a la gente, ¿no? Al margen de, insisto, de la duda sería la polémica si tienen o no tienen esa capacidad, ¿no? Pero es curioso porque todavía artes mentalistas, artes ilusionistas, y me consta porque, bueno, he entrevistado a gente, en el libro cuento algunos casos, incluso yo en algunos congresos esotéricos muy importantes en España, no voy a decir nombres por si la liamos, pues he visto en esos stands cómo los que van de videntes y de mediums han hecho pequeños numeritos de mentalismo para afianzar la confianza de sus clientes y darles a conocer como que tienen poderes realmente, ¿no? Y eso se sigue haciendo. Lo que hacían en el siglo XIX, pues se sigue haciendo ahora para este tipo de cosas. Y de alguna manera, cuando tú ves eso, pues te das cuenta del nivel de estafa que puede llegarse a crear con timos como el mal de ojo, ¿no? Hay un timo muy generalizado en el mundo de los videntes y de este tipo de consultas que es el mal de ojo. Tú vas la primera vez, que es gratuita, y te dicen que puede haber una especie de mal de ojo, de mala energía. Ya te dejan preocupado porque lo que tú bien dices, aquí da igual la cultura, da igual el estatus social, si te pillan en un momento delicado de tu vida, te pillan flojo, como se suele decir, es el momento ideal para que te estafen, ¿no? Entonces ese primer trabajito lleva otra serie de trabajitos sucesivamente que cada uno exige 300, 400, 500 euros hasta donde pueda el bolsillo de cada uno y de alguna manera, con la excusa de ese mal de ojo y de quitarte y limpiarte esa energía negativa, pues te sacan mucho dinero, ¿no? Y al final, bueno, lo que te limpian realmente es el bolsillo, ¿no? Y esto puede parecer un poco absurdo y la gente puede pensar, eso a mí nunca me pasaría, eso a mí no iría conmigo, pero tu situación personal y emocional es la clave, ¿no? Para que esta gente te pueda embaucar. Así es. Estamos hablando sin duda de la ética, ¿no? De los profesionales que se dedican a estas cosas y de los que intentan estafar. Y sobre todo a mí me preocupa cuando ya entra en terrenos como por ejemplo la salud y son capaces de sanar enfermedades. Bueno, sí, los cirujanos psíquicos, ¿no? También existen. A ver, llega un momento en el que he tenido casos cerca que incluso han abandonado los tratamientos habituales, por ejemplo, contra un cáncer, por este tipo de sanaciones, ¿no? Y al final, pues ninguna que yo haya conocido ha terminado nada bien. ¿Dónde podríamos poner el límite, ¿no? Para que esto no ocurriese? Hay otras, si vamos ahí, es muy amplio, ¿no? Hablar de culturas, sí que se podría hablar de culturas. Tú te vas a las zonas de Sudamérica, bueno, pues ahí está la creencia maravillosa y que hay gente que asegura que lo han conseguido, de que tu enfermedad no es tuya, sino que te la inflige pues una especie de espíritus, no quiere decir que sea un espíritu humano familiar, puede ser espíritus de plantas, espíritus de piedras, espíritus de animales, y que contactando con ese mundo de los espíritus puede hacer que te deje de hacer daño, ¿no? Ellos te dicen que son sanadores, que ojo, sanar no es lo mismo que curar. Hay una frase muy bonita que yo aprendí de un chamán maravilloso que él me dijo, dice, nosotros sanamos, no curamos. Es decir, la sanación es prevenir. Yo lo que voy a hacer es que te voy a hacer un rito que te voy a prevenir de que te muerda cualquier serpiente. No te va a morder ninguna serpiente. Ahora, tú no me vengas a mí antes de ese rito para que te intentes salvar la vida porque te ha mordido una serpiente. Entonces yo te sano de tal forma que tú estés protegido, pero no me pidas que elimine una enfermedad anterior porque no lo voy a hacer. A partir de ahora yo voy a hacer que tú igual no tengas esas enfermedades o no tengas lo que sea. Pero acceden de ese umbral. Pero no... Los que yo he conocido del mundo chamánico, ellos hablan desde el momento en el que te tratan. No intenta decirme que no me venga un... Claro, pero estamos hablando de cosas diferentes. Tú te estás basando en culturas chamánicas, bueno, en ritos. Pero ellos mismos te están diciendo que no curan, sino que sanan, que están haciendo preparar el cuerpo hacia posibles enfrentamientos que pueda tener negativos. Al fin y al cabo, creo que ellos trabajan más con ritos ancestrales, con sabiduría popular ancestral que a día de hoy desconocemos incluso en muchas ocasiones. Pero yo me refería más a
vamos a llamarlo, los charlatanes, ¿no? Porque nos entendamos todos de lo que estamos hablando. Sí, igual te refieres, Silvia, a los cirujanos psíquicos, ¿no? Que también toco en el libro, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando era un chavalito y veía reportajes de Jiménez del Oso por Filipinas o por otros lugares remotos, esas personas, ¿no? Que con un cuchillo de cocina hacían que cortaban el vientre de una persona, metían sus dedos, empezaban a enredar, sacaban unas vísceras y luego la persona ni tenía cicatriz, ni tenía nada, y todo muy aparatoso, ¿no? Lleno de sangre y todo como muy, muy espectacular, y supuestamente las vísceras que habían extraído eran el tumor o lo que le provocaba la dolencia, ¿no? Entonces, claro, aquello siempre llamaba mucho la atención porque estaba todo hecho en un entorno como muy exótico, digamos, vistiéndolo de toques chamánicos, pero no tan, digamos, legales como pudiera ser lo que estaba comentando ahora Nacho. Y bueno, al final se descubrió que muchos de estos cirujanos psíquicos realmente eran estafadores que utilizaban técnicas de manipulación y prestidigitación para esconder las vísceras, que eran vísceras de pollo, para hacer que cortaban y de alguna manera hacer todos esos montajes que hacían, ¿no? Y era curioso porque, claro, en ese contexto igual muy diferente a nuestra cultura aquí europea, pues la gente creía, ¿no? Que había una especie de guía espiritual que guiaba, nunca mejor dicho, a estos curanderos y eran capaces de sanar a través de personas ya fallecidas, ¿no? Es terrible estas historias, ¿eh? La de gente que ha podido buscar, porque ya no tienes... Llega un momento en la vida en el que, claro, tienes una desesperación porque ya no tienes salida por ninguna parte, ¿no? No solo en cuestiones físicas, sino lo que estamos hablando todo el rato, cuando intentamos buscar esas respuestas del más allá o necesitamos volver a contactar con alguien porque nos sentimos solos o que se nos ha quedado algo pendiente. Al final, pues bueno, claro, todo se basa en el propio espectador, en realidad. De hecho, tú eres súper escéptico en estas cosas. No, a ver. Qué arrebato Sí, digo, Dios mío, ¿qué pasa? Eres muy escéptico en estas cosas, Nacho, porque... ¿En qué? Pues que siempre intentas buscar el porqué, el truco, Bueno, yo... Cuando asistes a un espectáculo de magia, ¿te refieres? Sí. Que está ahí... Sí, es que eso es una necesidad compulsiva. No, pues eso muy mal, Nacho. Eso hay que dejarse llevar y disfrutar. No, me dejo llevar, pero luego digo, llevar, ¿y esto cómo habrá sido? ¿Y esto cómo lo otro? No, sí. No sé, igual es para que mi mente no crea que es real. En el mentalismo te puedes volver loco, ¿eh? Si intentas buscar la explicación a cómo ha hecho Ragenstein, Anthony Blake o cualquier otro mentalista las cosas, te puedes volver loco porque es imposible. Es imposible. Que lo intenté. Si no te metes un poco de lleno en el mundo del mentalismo y te documentas un poco, la verdad es que es imposible. Y bueno, y por eso es la gracia, ¿no? de ese arte. Lo intenté en el Museo de Cera y desistí a los 15 minutos. Digo, voy a disfrutar y voy a dejarme llevar. Claro. Pero es que hubo unos maravillosos. Es que yo era testigo porque a mí me tocó salir pues a coger unos bolis, atar a unas personas, digo, joder, que los he atado yo, que le he hecho un nudo que no se mueve ni para atrás. Pues oye, lo consiguieron. En el último espectáculo que estuve contigo, con Pablo, en el Medium, si recuerdas, íbamos con 2 personas más. Y las 2 personas que nos acompañaban, estaban convencidos de que nos habían pagado, o sea, que nosotros formábamos parte del espectáculo. Bueno, ojo, sí. Es otra técnica también del ilusionismo, ¿eh? No fue el caso. En el público. No la descartes. Es muy sencilla, muy simplona, pero si la gente no se entera, es muy efectiva el con pinches. Bueno, pues esto de verdad conmigo prometemos... no conseguirían, porque no me entero luego de las cosas. No, nada, tú mientes fatal, además, no lo podrías ocultar. Pero desde luego no fue el caso y fue impresionante lo que nos hizo Pablo. Pero tú siempre buscando ahí... Bueno, sí, yo también, pero cuando presenté el libro en Madrid, estuvimos ahí en la librería en la Biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, mejor lugar para presentar un libro que la Biblioteca de Alejandría, porque no había. Y luego fuimos al Medium a tomar algo y tal, y bueno, nos hizo allí Pablo una serie de cosas y fascinado, porque la verdad es que todo el mundo, digamos, flipó. Además que Pablo tiene un porte, tiene un saber estar que todavía crea más dudas, ¿no? De que si es un mago o tiene capacidades, ¿no? Por ese saber estar y esa... Se convierte en un amigo, ¿no? En una persona cercana, en una persona que te genera una confianza tremenda, ¿no? Esa sonrisa es genial. Querido Enrique, magos y psíquicos. Esto es una maravilla que creo que todos deberíamos tener en nuestra biblioteca, en nuestra pequeña o gran biblioteca, porque al final, bueno, es un viaje al mundo de la magia, a un mundo donde creo que todos han buceado antes o después, bien sea por la televisión, bien sea en directo. Ahora tan de moda está también ese mundo de la magia, el mundo de la psique, el mundo de esa telepatía. Todos
lo han visto en algún momento u otro. Bueno, pues esas explicaciones que hay de ¿es real, no es real? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Bueno, cómo funciona no, tampoco desvela aquí nada, Enrique, de cómo funciona. No, hombre, serán algunas claves porque algún mago que otro sé que ha leído el libro y dice, bueno, no desvelas nuestros secretos. Digo, das algunas claves, pero bueno, son un poco así por encima, sin desvelar mucho, porque claro, no se trata de un libro de magia y ni mucho menos desvelar los trucos, ¿no? Eso estaría feo. Bueno, pero es esa evolución desde los inicios con las hermanas Fox, y además que aparecen con esas ilustraciones de antiguos carteles, de las fotografías, de todo. A mí me encanta. Así que hay muchísima documentación. Sí, a mí genial. me encanta eso, el poder ver las fotos originales de la gente. Me parece una joya. Y además que hay personajes en este libro que yo no conocía, por ejemplo, de aquí de España. Uh-huh. Sí. Editorial Balazote, del gran Pablo Vergel. Este Eso hombre es. nos sorprende, no sé qué ponía luego, Icena duen Gutsia Omendá. Yo no sé lo que quiere decir. Eso quiere decir en euskera que todo lo que tiene nombre existe. Bueno, es un dicho aquí vasco, relacionado con la mitología vasca, que hiciera un poco la filosofía de los seres mitológicos, ¿no?, que tenemos en el País Vasco, que todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Así que cuando fundó Pablo Vergel Balazote, ¿no?, a la sombra, digamos, de Reediciones Anómalas, le encantó ese dicho cuando se lo comenté y dice, mira, pues lo voy a poner de sello en la editorial. Qué tío. Bueno, sabes que nuestra productora se llama Amairu. Mira, muy vascuence. Sí, claro, sí. No, es que viene de ahí, viene de Rentería el nombre. Vale, Rentería su mesa. Bueno. Oye, Enrique, para recta final. Sí. ¿Tú conoces Bueno, Aragón lo conoces. Claro. Uh-huh. Anda que no has venido veces. Sí, claro, hombre, claro que sí. Zonas que tú hayas recorrido. Por ejemplo, tú tienes que hacer turismo donde sitios a los que irías aparte. Bueno, Belchite, por ejemplo. Claro, Belchite, como no, o sea, es el Ochate aragonés. Estoy aquí cerca de Ochate, pues Belchite fue visita obligada en su día, cuando se iba un poco en plan más campestre, y luego posteriormente está en otra ocasión. Claro, Ochate es el Belchite aragonés. Podría ser. O Belchite es el Ochate vasco, ¿no? Para que no se enfade nadie. Bueno, pues hoy me gustaría invitarte a conocer un sitio de estos turismos que hacemos por Aragón, como es Tarazona. Tarazona es una ciudad maravillosa que es tan mágica que está a las faldas del Moncayo, uno de los lugares creo que emblemáticos que tenemos en nuestro país, donde está el monasterio de Veruela muy cerquita, que allí fue donde hubo esas pugnas de las aguas por la brujería en Trasmoz, donde hicieron los ritos de la maldición con el Salmo de David, que ponían el velo negro al crucifijo mientras iban recitando todos los monjes para excomulgar y maldecir a la localidad, que sigue excomulgado Trasmoz con esa brujería, aunque realmente fueron por acuñar falsa moneda, ¿no? Pero estamos en una zona que era fronteriza entre Castilla, Navarra y Aragón. Y Tarazona tiene una de las catedrales que es bellísima, ¿verdad, Silvia? La catedral de Tarazona, que es fantástica, se restauró hace poquito. Todo el casco, la judería. La judería, la fachada del ayuntamiento, que tienes hasta Hércules. La fachada del ayuntamiento es una Biblia de los pobres, podríamos decir que casi esotérica. Lo que tenemos allí es maravilloso, con la mitología que aparece, porque aparece Hércules, porque él estuvo en Tarazona mucho tiempo con el gran Caco, que era un ladrón que tenía una cueva, y al final su sepultura es el propio Moncayo. La forma del Moncayo es la forma del gran gigante que había en aquella época. Bueno, pues una ciudad preciosa con el río Keiles que lo encabeza, con unas iglesias maravillosas y un patrimonio tremendo que merece la pena pasear por él y perderse también por el Moncayo. Ya no solamente por el Sanatorio de Agramonte, que todos lo conocemos, o por lo menos de oídas, o hemos estado en él, sino por esos lugares de la sanación de los propios vientos que vienen desde el Moncayo, el Cierzo. Aquí mucha gente dice que experimenta el síndrome de Stendhal. Bueno, es que no sé si sabes que en Aragón hay 13 de los pueblos más bonitos de España, y entonces, claro, es que de los 15. 13 de los 15 más bonitos de España. No, que lo digo en broma. ¿Qué? ¿13 pueblos? Sí. Digo, igual hay 15 solamente bonitos en España y 13 en Aragón. No sé cuántos hay en España, pero en Aragón hay 13. Sí. Bueno, Tarazona es uno de ellos, la que estás comentando, la ciudad tan bonita que estás comentando. Y al final, pues eso, hay mucha gente que dice que cuando va por esos rincones siente ese síndrome de casi de no poder ni hablar ante la belleza que hay en esas calles, en esas juderías. Es que de verdad, Tarazona en concreto me fascina, lo sabes. He ido siempre al Cipote Gato, pero bueno, luego hay lugares como Ainsa, Alquézar, que lo nombrábamos el otro día, Mirambel.
Alcañiz, que estuvimos también. Eso hablaremos, ¿no? De la Orden de Calatrava y todo lo que lleva con esos casi templarios, ¿no? Esas órdenes de la época de los cruzados. Pero Tarazona me parece que es un rincón donde se debería de acudir. Es que al final son pueblos con muchísimo pasado, ¿no? Turiaso, que puedes recorrer otras épocas simplemente recorriendo sus calles actuales, porque no han cambiado prácticamente nada, y eso a mí me parece fantástico. Pues hala, todos a desviarse a Tarazona, dirección el Moncayo, a que nos dé el aire, que va a hacer está haciendo un verano muy caluroso y hemos llegado a los 35 grados en Zaragoza, con temperaturas muy extremas, muy incómodas, muy antipáticas, y son momentos para huir casi al monte, aunque dicen que ahora bajarán las temperaturas un poco. Profesor Enrique Chazarra. Bueno, profesor dice. Una maravilla con este libro, por muchos más, ¿eh? Sí, no, la verdad. Además es un viejo proyecto que, como te decía antes, estaba un poco medio aparcado, parece que había editoriales que no acaban de verlo, y mira, gracias a la amistad con el gran Pablo Vergel, pues me hace mucha ilusión que esté ya moviéndose por ahí y sobre todo funcionando, ¿no? Pero a todos los niveles, no solo en el mundo del misterio, sino en el mundo de los ilusionistas, de los magos, a nivel histórico, ¿no? Que la gente descubra esas cosillas, ¿no? Que hemos ido comentando. Así que al final muy satisfactorio este tipo de trabajos. Lo que nadie ve lo ve él, serán cosas de la altura, pero interesantísimo. Y la portada, por favor, esta portada ahí. Bueno, la portada, hay que decir que es esa obra de César Sebastián, un ilustrador valenciano, que yo le dije a Pablo, mira, tengo claro que lo que tiene que ser la portada tiene que ser una especie de, digamos, homenaje, ¿no? A esa cartelería del siglo XIX, y así surgió un poco la historia, ¿no? Esos diablillos, esos telones, esa fantasmagoría ahí del esqueleto, pues como hacía Houdini, como hacía Thurston, Harry Keller, en fin, los grandes magos de aquella época. Una editorial que merece también todo nuestro apoyo, aunque esta es balazote, pero tenemos reediciones anómalas que, por favor, eso es algo que no falla con sus reediciones y nuevas ediciones de los clásicos y novedades del mundo del misterio. Magos y psíquicos. La frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Magos y psiques, pero bueno, realmente ya sabes que yo soy así de desastre. Enrique, 1.000.000 de gracias. A vosotros, Nacho, Silvia, un fuerte abrazo y nada, hasta cuando queráis. Cuídate mucho. Pronto, tenemos que hablar de brujería pronto. Venga, cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, Silvia, maravilla el mundo de la magia. De verdad que hay muchos detalles que yo no conocía, historias. Pues aquí una que también doblaba cucharas por Extremadura, creo que. Enrique es un sabio, es un tío sabio. Sí. Sabes que le quiero un montón, aparte de ser casi vecino con esa ciudad de Vitoria. Y qué bien se come allí. El mayor experto que tenemos en Ochate y en tantísimos sitios. Sobre todo esos expedientes X del País Vasco, que un día tenemos que hablar de ellos. Mira, aquí está, Mónica Nieto y sus habilidades psíquicas. Yo no Mónica la conocía, Nieto, Yo tampoco. Sensitiva extremeña, en el 91. Bueno, pues, a ver, no. Sí, bueno. Fantástico, de verdad. Muchos nombres que he descubierto gracias a este libro. Bueno, oye, ¿cuándo tenéis concierto? Estos. Dime fecha, por favor. Pues mira, para celebrar los 15 años... 15 años ya. Sí, nos hacemos viejos. Grabamos un disco en directo el día 21 de junio. De junio, 21 de junio. En nuestra ciudad natal. En Zaragoza. Sí, en la sala Rock and Blues. Rock and Blues, calle 4 de agosto. Calle 4 de agosto, 21 de junio, con N, dentro de muy poquitos días. Además es gratuito, a las 9 de la noche, así que todo el mundo que quiera venir y formar parte de un momento histórico como es la grabación de un disco en directo, pues oye, ahí estaremos. Hay una cosa maravillosa que es que del merchandising me encargo yo. Sí. Entonces yo soy el que está en el merchandising y estamos ahí con la venta de Aura Límite. Igual llevamos alguna cosa de Abismo también, ¿por qué no? Bien. Lo uniremos, ya que están aquí de cabecera, no, ¿esto cómo se llama? De créditos. Cierre creditil. Bueno, muchas gracias. 21 de junio. 21 de junio, 21 horas. Zaragoza, Rock and Blues. Sí, lo que pasa es que estaremos con Abismo Aragón Radio, pero bueno. Estaremos con Abismo Aragón. Bueno, pero llegamos 10, a todo. Pero bueno. En el concierto, pero estaremos también comentando. Un abrazo. Gracias, Chus, que está por allí volviéndose loco con las cámaras. Hasta la próxima semana. Adiós.